La basura merece ser quemada. Ojalá también se le hubiera quemado la cara. Mi madre, Beth, miró el vapor blanco que se elevaba de mi brazo y la piel que rápidamente se ponía roja y se llenaba de ampollas, y dijo eso sin la menor vacilación. Mi hermana, Allison, había abierto la tapa de la tetera eléctrica que estaba usando para preparar té y vertió su contenido directamente sobre mí, sin pensarlo 2 veces. Segundos después, un dolor abrasador, como si mis nervios estuvieran en llamas, me atravesó el cuerpo y grité, desplomándome en el suelo. Allison azotó la tetera vacía de acero inoxidable contra la isla de la cocina con un fuerte golpe y chasqueó la lengua al ver el piso mojado. Esto es lo peor. Dejaste todo empapado por tu culpa. ¿Y ahora qué vas a hacer al respecto?, dijo, revisando que no le hubiera caído agua en el vestido. Deja de hacer tanto escándalo, Sara. Los invitados pueden oírte, dijo mi madre sin voltearme a ver. En ese momento, Chris, mi abogado, soltó un jadeo al verme hecha bolita en el suelo, con el brazo oscuro y quemado. Voy a llamar a una ambulancia y a la policía, dijo, sacando su teléfono del bolsillo con las manos temblorosas. Mi madre, Beth, se dio la vuelta rápidamente, poniéndose una sonrisa agradable, casi de máscara, mientras se acercaba. Eso no es necesario. Sara fue torpe y se tiró la tetera encima sola. Pero Chris la ignoró y ya le había dado nuestra dirección al operador del 911. Es una quemadura grave. Parece haber sido deliberada. Por favor, apúrense. En el instante en que dijo eso, la sonrisa de mi madre desapareció. El sonido de las sirenas empezó a escucharse a lo lejos y se hizo más fuerte con cada segundo. Justo cuando los paramédicos entraron con la camilla, mi madre se agachó junto a mí y me susurró al oído, en voz baja. Escucha bien, Sara. Esto fue un accidente. Te tropezaste sola. ¿Sabes lo que pasará si dices algo innecesario, verdad? Los pasos de los policías entrando a la cocina resonaron como tambores anunciando el inicio de una guerra. Está bien, Sara. Ya estás a salvo, dijo Chris. Pero mi cuerpo seguía temblando sin control. En el hospital, la expresión del médico se ensombreció en cuanto vio mi brazo. Retirar el tejido necrótico y la suciedad de la piel quemada fue insoportablemente doloroso, casi una tortura, incluso con anestesia. Cuando el tratamiento terminó y los analgésicos comenzaron a hacer efecto, despejando un poco mi mente, 2 policías tocaron la puerta de la habitación. Usted debe ser Sara Walker. ¿Podemos hablar con usted un momento? La voz del detective era calmada, pero sus ojos eran agudos y observadores. Ya hablamos con su madre y su hermana sobre lo ocurrido, continuó, revisando sus notas. Según ellas, usted resbaló en el piso de la cocina, tomó la tetera con agua hirviendo y terminó quemándose. Dicen que fue un accidente desafortunado. Lo esperaba, pero era una mentira demasiado bien ensayada. El detective siguió hablando. Y su madre está un poco preocupada porque, debido al estrés reciente en el trabajo, usted ha estado mentalmente inestable y distraída. Mi madre estaba tratando de pintarme como una hija mentalmente inestable para encubrir mis quemaduras. Así, si yo decía que Allison lo había hecho, podrían descartarlo como un delirio o paranoia. Chris empezó a hablar, pero lo detuve con la mano. Detective, mi madre y mi hermana están mintiendo, dije. Mi voz era ronca, pero firme. Yo no resbalé. No toqué la tetera. Estaba a casi 2 metros de la isla de la cocina. El detective frunció el ceño y dejó de escribir. Fue Allison quien sostuvo la tetera y me la echó encima. Apuntó directamente hacia mí, mirándome a los ojos. La habitación quedó en un silencio helado. Esa es una acusación muy grave, Sara. Esto se maneja de forma completamente distinta a un simple accidente o lesión. Lo entiendo, pero tengo pruebas. Señalé mi celular sobre la mesita junto a la cama, mientras sostenía mi dolorido brazo izquierdo. Minutos antes del incidente, la cocina estaba siendo arreglada para mi fiesta de cumpleaños, y hay una cámara para mascotas en la sala. Los ojos del detective se afilaron. En casa, mi madre instaló una cámara de alta definición para vigilar al perro al que adora, y tiene una vista clara tanto de la sala como de la cocina. Y además hay un motivo. Esto no fue solo una pelea. Se trata de dinero. ¿Dinero?, preguntó el detective, escéptico. Sí.
Una inversión de $350,000 y el BMW usado como garantía. Por primera vez, me sentí lista para enfrentar el núcleo retorcido de mis relaciones familiares. 3 años antes, en la oficina oscura de mi padre, Richard, quien dirigía Walker Construcción, la empresa estaba al borde de la quiebra. Aún así, mis padres se negaban a aceptar la realidad. Culparon a la economía, a los bancos, y se negaron a admitir que su gasto irresponsable era la verdadera causa de la caída de la empresa. Yo tenía 22 años. Mientras aún estaba en la universidad, aprendí trading por mi cuenta y concentré mis inversiones en acciones tecnológicas, acumulando ya activos líquidos importantes. Ese día, puse un cheque de $350,000 sobre el escritorio de caoba de mi padre. Así que por fin decidiste ser una buena hija. Ya era hora, bufó, como si fuera mi obligación darle ese dinero. Mi madre intervino. Sara, ahora sí puedes aportar a la familia. Allison aporta alegría con su belleza y encanto, pero tú nos apoyarás con tu cartera. Dejé pasar ese comentario humillante sin mostrar emoción. Luego saqué de mi bolsa un grueso paquete de documentos preparados por mi abogado y los extendí sobre el escritorio. Papá, esto no es una donación. Es una inversión de negocios. Por eso tienes que firmar este contrato. Mi padre frunció el ceño con molestia y hojeó los papeles bruscamente. ¿Un contrato entre familiares? La familia no tiene nada que ver con los negocios. Si no firmas, rompo el cheque ahora mismo. Ante mi tono firme, chasqueó la lengua, pero tomó la pluma de mala gana. El contrato estipulaba específicamente que todos los bienes adquiridos con esa inversión quedarían bajo mi primer derecho de garantía hasta que se pagara por completo, y que, en caso de incumplimiento, la propiedad pasaría inmediatamente a mí. Lo primero que quisieron fue un coche nuevo. Era una SUV de lujo para que mi madre y Allison fueran al centro comercial y para que mi padre llegara al campo de golf con estilo. Al día siguiente de que se depositaron los fondos de mi inversión, fueron sin dudarlo a una agencia de autos de alta gama y encargaron un BMW X7 blanco perla completamente equipado, valuado en $120,000. El vehículo quedó registrado a nombre de la empresa por motivos fiscales, pero todos entendían implícitamente que Allison sería la usuaria principal. Lo que no sabían era que, en el momento en que ese BMW fue comprado con mi dinero, legalmente se convirtió en una garantía móvil bajo mi control. Ese detalle preparó el escenario para la noche trágica 3 años después y, finalmente, para mi victoria legal total. Desde el día en que entregaron el BMW X7 blanco, Allison actuó como si fuera de la realeza, más que nunca. Los siguientes 3 años estuvieron llenos de humillaciones y paciencia de mi parte. Pero tenía una razón para no irme de casa: asegurarme de que cada cláusula de ese contrato se cumpliera. Me convertí en su vigilante, una especie de ejecutora en reserva. Cuando la familia se dormía, yo accedía desde mi cuarto a los libros contables de la empresa, revisando cada flujo de dinero con detalle. Guardaba cuidadosamente pruebas de sus lujos excesivos, las multas de tránsito de Allison y grabaciones de los comentarios abusivos de mi madre en una carpeta oculta en la nube. Entonces, 3 años después, la empresa de mi padre volvió a tener problemas financieros y los pagos de intereses hacia mí se retrasaron durante 2 meses consecutivos. Según el contrato, podía ejecutar la garantía después del tercer mes de incumplimiento. Ese momento coincidía casi exactamente con mi cumpleaños número 25. Planeaba celebrar ese día como mi aniversario de independencia. Pero 2 semanas antes de la fiesta, ese plan se vino abajo durante el desayuno. ¡Increíble! Mis seguidores en Instagram pasaron de 10,000 y el gerente me va a ascender a asistente senior de ventas. Mi madre se iluminó de inmediato y abrazó a Allison. Eso es maravilloso, Allison. Por fin el mundo reconoce la belleza y el talento de mi hija. Luego se volteó hacia mí, con los ojos fríos y calculadores. Este es el plan. Vamos a hacer una gran fiesta de ascenso a fin de mes. Invitaremos a los familiares, vecinos, contactos de negocios de tu papá, a todos. Vamos a presumir el éxito de Allison. Me quedé en silencio un momento, intentando protestar. Ese día es mi cumpleaños, y ya reservé un restaurante. Mi madre resopló. ¿Un restaurante? ¡Qué desperdicio de dinero! Cancélalo. La casa es más grande y elegante, y el servicio de comida sale más barato. Además,
Juntar tu cumpleaños modesto con la celebración extravagante de Allison mata dos pájaros de un tiro. Siempre estás tratando de romper la unidad familiar. Me quedé en silencio un momento, calculando rápidamente en mi mente. Si invitaba a mis socios de negocios como invitados de Allison, verían la verdadera realidad de mi familia con sus propios ojos. Podrían convertirse en mis testigos más fuertes en cualquier proceso legal futuro. Está bien, cancelaré el restaurante. Lo haremos en casa. Mi madre sonrió triunfante de inmediato, sacando su libreta y empezando a darme instrucciones. Así está mejor. Tú te encargas de la comida y las bebidas. Cárgalas a la empresa de tu papá. El champán de Allison tiene que ser de primera. Para los demás invitados, botellas baratas con otra etiqueta, añadió con tono autoritario. Y limpia la casa a fondo, especialmente el garaje. Quiero que mi BMW esté en el mejor lugar. Pule el piso y pon reflectores. Planeaba presumir un coche que ni siquiera era suyo como prueba de su éxito. Me reí por dentro. Agregué a mi abogado y a mis amigos inversionistas a la lista de invitados, tal como lo había planeado desde el inicio. El día de la fiesta, la sala y el jardín estaban llenos de globos rosas y dorados, reflejando el gusto exagerado de mi madre. Pasé la mañana con un mandil negro, corriendo de un lado a otro como si fuera una sirvienta sin sueldo. En el lugar más visible del jardín estaba el BMW X7 blanco, que había encerado la noche anterior. Allison posaba frente a él como modelo, presumiendo ante los invitados que iban llegando. Sí, mi trabajo va increíble. Este coche es una recompensa para mí misma. Hay que mostrar los resultados de tu esfuerzo. Los vecinos, sin saber la verdad, la llenaban de halagos. ¡Qué impresionante! ¡Qué joven tan exitosa! Entre la multitud estaban mis amigos, los que había invitado a propósito. Uno de ellos, mi abogado Chris, llegó con un traje a la medida y bebía tranquilamente su copa. ¿Eres amigo de Sarah? Es un poco simple, ¿no? Dijo Allison. Para triunfar en este mundo tienes que brillar como yo. Chris sonrió con cortesía, manteniendo su compostura. Sarah es muy confiable y responsable. Por cierto, es un auto muy bonito. ¿Está a nombre de la empresa de tu padre? Allison se burló, girando su copa de champán. De la empresa de mi papá. Yo prácticamente la mantengo. En la práctica, es mío. Planeo transferir el título oficialmente pronto. Sus palabras eran legalmente mortales y completamente falsas, pero estaba embriagada por sus propias mentiras. Detrás de los lentes de Chris, brilló una mirada fría y calculadora. Estaba asegurando un testimonio clave. Mientras tanto, mi padre, Richard, acorraló a mi amigo inversionista Paul, dándole un discurso sobre las glorias de su negocio de construcción. Los jóvenes de hoy le tienen miedo al riesgo, pero yo no. He llegado hasta aquí porque siempre apuesto en grande. Paul ya sabía que esa gran apuesta había salido del bolsillo de la hija que servía bebidas en silencio frente a él. Yo. Aún así, solo asintió. Ya veo. Entonces, ¿el financiamiento vino del banco? ¿O quizá con ayuda de la familia? Cuando Paul insistió con suavidad, mi padre bajó la voz. No, no. El banco confía en mi instinto empresarial. La familia, solo son una carga económica, especialmente la menor. No tiene talento alguno y debería estar agradecida de que la dejemos vivir en casa. No se daban cuenta. Los mismos amigos de la Sarah a la que despreciaban eran quienes tenían las llaves de su destino. Entonces mi madre gritó desde la sala. «Sarah, ¿ya está listo el pastel? Saca el té antes del discurso de Allison. ¿Por qué eres tan lenta?» Regresé en silencio a la cocina. Allison me siguió. Quería té para aclararse la garganta antes de su gran discurso. «Oye, te dije que me trajeras té antes de hablar. Necesito mantenerme hidratada. ¿Y ese tipo de los lentes? ¿Es tu amigo?» Se refería a Chris, mi abogado, con quien había hablado antes. Cuando mencioné el BMW, no dejaba de sonreír. ¡Qué grosero! Seguro está celoso de alguien tan exitosa como yo. No estaba sonriendo, Allison, le dije. Estaba asqueado. Ella se quedó congelada. ¿Qué? ¿Qué se supone que significa eso? Es mi abogado. Y fue quien redactó el contrato de compra de ese BMW del que estabas presumiendo. La miré fijamente a los ojos desde el otro lado de la barra.
Eso significa que es la única persona aquí que sabe que el auto no fue comprado con dinero de la empresa de papá. Fue comprado con mi inversión de $350,000. Ilegalmente. Es una garantía bajo mi control. Vi cómo su rostro se quedó sin color. Mentira. No hay forma de que alguien tan simple como tú tenga ese tipo de dinero. No es mentira. Revisa el registro y el seguro. Ahí dice, titular de la garantía, Sarah Walker. Ese fue el golpe final. Su respiración se volvió irregular. Sus ojos se movían desesperados, tratando de negar la realidad. Tú. Con un grito incoherente, se lanzó hacia la tetera eléctrica sobre la barra, llena de agua recién hervida. Observé en cámara lenta cómo la razón desaparecía de sus ojos, reemplazada por pura maldad. Sin dudarlo, levantó la tetera, con la tapa abierta, y la arrojó directamente hacia mí. El agua hirviendo voló por el aire y cayó sobre mi brazo izquierdo y mi pecho. Mi grito sacudió la cocina. Inmediatamente después, Allison azotó la tetera vacía contra la barra con un fuerte estruendo metálico. En el instante en que mi grito llegó a la sala, la música y las conversaciones se detuvieron por completo. Allison abrió la puerta vaivén apenas lo suficiente para asomarse, luego se giró con una sonrisa brillante y aplaudió. Todos, una disculpa, dijo alegremente. Sarah tuvo otro de sus momentos torpes. No es nada grave. Sigan disfrutando la fiesta. Su voz era ligera y animada, y muchos invitados le creyeron, retomando sus charlas. Pero mi abogado Chris y mi inversionista Paul permanecieron inmóviles. Chris metió discretamente la mano en el saco y abrió la aplicación de grabación en su teléfono. Mi madre tomó la tetera vacía que Allison había tirado. Luego, limpiando las huellas con su mandil, la empujó hasta dejarla en el piso junto a mis pies. Escucha bien, Allison. Cuando llegue la policía, esto es lo que vas a decir. No me habló a mí. Le habló a su hija aterrada, en un tono bajo y controlado. Sarah resbaló con agua en el piso. Perdió el equilibrio. Agarró la tetera de la barra y se la tiró encima. Tú intentaste ayudarla, pero no llegaste a tiempo. ¿Entendido? Allison asintió frenéticamente, pálida. Ese sí. Lo entiendo. Yo no hice nada. Ella se resbaló sola. No es mi culpa. Lo repetía como un hechizo, tratando de implantarse el recuerdo falso. Mi madre entonces aventó agua del fregadero al piso, creando deliberadamente una superficie resbalosa. Ahí está. Perfecto. Sarah, lo entiendes, ¿verdad? Si dices alguna tontería y arruinas el futuro de Allison, no tendrás a dónde pertenecer. ¡Ay, qué descuidada fui! Pobre Sarah, se resbaló y se cayó, dijo mi madre, fingiendo lágrimas, justo cuando la policía entró. Un oficial comenzó a examinar la escena. A primera vista, parecía un trágico accidente doméstico. Pero algo no cuadraba, porque en una esquina de la sala, Chris se acercó con calma y le ofreció su tarjeta, susurrándole algo. Represento a la víctima y tengo una grabación de todo lo que se acaba de decir. Esto no fue un accidente. Chris habló en voz baja, pero fue suficiente para endurecer la expresión del oficial. Ese fue el momento en que comenzó mi contraataque. Fui trasladada de la UCI a una habitación privada en el área general aproximadamente un día después del incidente. Incluso con analgésicos fluyendo constantemente por el suero, la sensación de ardor en mi brazo izquierdo y pecho nunca desapareció por completo. El doctor Baker estaba junto a mi cama, sosteniendo una carpeta gruesa. Su voz era clínica, sin emoción, mientras explicaba la gravedad de mis lesiones. ¿Las cicatrices se van a quedar?, pregunté. Ajustó sus lentes y respondió con honestidad. Hay una alta probabilidad de cicatrices queloides. La cirugía reconstructiva puede reducir su apariencia, pero su piel no volverá a su estado original. Incluyendo la rehabilitación, hablamos de al menos 6 meses para una recuperación completa. No lloré. Me habían marcado con algo que nunca desaparecería. Entonces decidí que yo también dejaría una marca imborrable en sus vidas. Doctor, necesito un informe médico detallado. Por favor, incluya fotografías. Lo usaremos en el juicio. Cuando el doctor salió, tocaron la puerta. Chris, mi abogado, y el detective Jackson, quien había interrogado a la familia el día anterior, entraron a la habitación. Me incorporé en la cama para mirar a Jackson.
Señorita Walker, volvimos a hablar con su madre y su hermana ayer. Siguen insistiendo en que fue un accidente y que usted resbaló en el piso mojado. El detective habló sin abrir su libreta. Sin embargo, nuestra inspección en el lugar reveló varias inconsistencias. Chris intervino de inmediato. ¿Inconsistencias? Es más que eso. El lugar donde supuestamente Sara resbaló, la posición de la tetera y la dispersión del agua caliente, al analizar la trayectoria, es demasiado horizontal como para haber sido producto de una caída. Esto claramente es el resultado de que alguien vertió el agua de manera intencional desde cierta altura. El detective me miró fijamente, con expresión seria. Ahora tenemos evidencia circunstancial que respalda su testimonio, pero para solicitar una orden de arresto necesitamos una prueba definitiva de intención de causar daño. Entonces jugué mi carta final con calma. Detective, ¿ya revisó la cámara de red de la sala? Jackson negó con la cabeza. Su madre dijo que estaba descompuesta y que no estaba grabando. La revisamos. La tarjeta SD había sido retirada. Tal como lo esperaba. Mi madre había intentado destruir la evidencia con mucho cuidado. Pero olvidó una cosa, dije, mirando a Chris. Esa cámara no solo guarda los videos en la tarjeta SD, también hace copias automáticas en la nube, y yo controlo esa cuenta y los pagos mensuales. Los ojos de Jackson se abrieron con sorpresa. ¿Entonces hay grabaciones? Sí. Anoche le pedí a Chris que preservara los datos del servidor. Jackson observó la pantalla con atención, luego levantó la mirada lentamente, se puso de pie y se acomodó el cuello del saco. Solicitaré una orden al juez de inmediato. Iniciaremos una investigación por agresión y malversación de fondos. ¿Malversación? Pregunté. Jackson sonrió apenas. Sí. Investigamos el BMW del que su hermana presumía. Hay fuertes indicios de que usó bienes de la empresa para beneficio personal. La policía ya había descubierto más de lo que yo esperaba. El contraataque estaba listo. Ahora venía la ejecución. A la tarde siguiente, Chris se colocó frente a la casa de mi familia mediante una videollamada, bajo el pretexto de preservar los bienes, mientras yo observaba desde mi habitación del hospital. 2 patrullas entraron en silencio al camino de entrada. El detective Jackson y varios oficiales uniformados bajaron de los vehículos. Sonó el timbre. Tras unos segundos, la puerta se abrió. Era mi madre. ¿Qué es esto? Apenas son las 11 de la mañana. Jackson la ignoró y le mostró la orden. Esta es una orden de arresto contra Allison Walker y una orden de cateo para esta residencia. Los delitos sospechosos incluyen agresión grave y destrucción de evidencia. No puede ser, gritó mi madre. Los oficiales entraron sin dudar. Minutos después, Allison salió arrastrada por 2 policías, esposada con las manos atrás. Suéltenme. Mamá, papá, hagan algo. Gritaba histérica. Yo no hice nada. Fue un accidente. ¿Por qué me llevan? Cuando la empujaron hacia la patrulla, vio a Chris grabando con su celular. Sara, sé que estás viendo esto. Esto es tu culpa, ¿verdad? Nunca te voy a perdonar. Te odiaré toda mi vida. Rugía como un animal salvaje, pero los oficiales le bajaron la cabeza y la metieron al auto. Vi las luces traseras alejarse en la pantalla. Gracias, Chris. Ahora empezamos. Hazlo todo, sin piedad. Por supuesto. Te devolverán todo lo que te quitaron, con intereses. Cuando terminó la llamada, la habitación del hospital volvió a quedar en silencio. Fue el primer momento de calma desde que comencé a recuperar mi vida. 3 días después del arresto, Allison seguía detenida. Normalmente habría salido bajo fianza, pero el juez la negó por riesgo de manipulación de pruebas. Mis padres fueron informados por el abogado de oficio de que una condena de prisión era inevitable si no llegaban a un acuerdo con la víctima. Sin él, enfrentaba varios años tras las rejas. Luego fueron citados en el despacho de Chris. Yo seguí la reunión por videollamada desde mi habitación. En la pantalla, mis padres parecían haber envejecido 10 años en solo unos días. Voy a ser directo, dijo Chris. Mi clienta, Sara Walker, está dispuesta a presentar una petición a la Fiscalía para reducir la pena solicitada contra su hija y retirar parte de la demanda civil. Mi madre levantó la mirada, con ojos suplicantes. ¿De verdad?
Sara no abandonaría a su familia. No se equivoque, la interrumpió Chris con frialdad. Esto no es misericordia. Es una transacción con condiciones muy claras. Levantó 2 dedos. Las condiciones son simples. Primero, reembolsar de inmediato y en su totalidad la inversión de $350,000 que la señorita Walker hizo en su empresa hace 3 años, más intereses impagos y recargos. Total, $420,000. Mi padre soltó un gemido incrédulo. No tenemos ese dinero. Las cuentas están congeladas y la casa tiene embargo. Como era de esperarse, respondió Chris con calma. Entonces aquí está la segunda opción. La única opción realista. Sacó otro documento y lo colocó en el centro de la mesa. Según las cláusulas especiales del contrato, la propiedad de la garantía, el BMW X7 modelo 2024, será transferida de inmediato a la señorita Walker. Además, aceptarán una orden de restricción permanente. Ningún contacto ni acercamiento a menos de 500 metros de la señorita Walker, ahora o en el futuro. La voz de mi madre tembló. ¿Quiere decir que le van a quitar el coche a Allison? Chris se quitó los lentes y limpió lentamente los cristales. Beth, creo que aún no lo entiende. La elección es sencilla: perder el coche y recuperar su libertad, o conservar el coche y pasar varios años en prisión. Mi padre se cubrió el rostro con las manos. Mi madre se mordió el labio, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero no lloraba por su hija. Lloraba por su orgullo y su estatus, arrancados de raíz. Sara, susurró mi madre con voz quebrada. ¿Se está burlando de nosotros? Chris miró la cámara del monitor y luego volvió hacia ellos. No. Ella ya no los está mirando. Solo observa el futuro que ustedes le quitaron, y los pasos legales que está dando para recuperarlo. Tras un largo silencio, mi padre tomó la pluma con manos temblorosas. Firmó el documento con brusquedad y la lanzó a un lado. Mi madre firmó después, aún llorando. Trato cerrado. En ese instante, una de las muchas cadenas que me habían atado durante años se rompió con un sonido liberador. No fue venganza. Fue puro negocio. Por primera vez en años, sentí que podía respirar de verdad. El día que me dieron de alta, el cielo estaba irónicamente despejado y azul. Chris me esperaba a la entrada del hospital. A su lado, brillando bajo el sol, estaba el BMW X7 blanco, recién lavado. Sonrió y me entregó las llaves. Pisé el acelerador y salí del estacionamiento. La quemadura en mi brazo izquierdo ardía un poco, pero era prueba de que seguía viva. Sujeté el volante y marqué un nuevo destino en el navegador. Una ciudad en un estado vecino, muy lejos de la casa de mi infancia. Ahí me esperaban mi nuevo departamento y mi oficina. Había pasado un año desde aquella noche. Ahora dirijo mi propia firma de consultoría de inversiones, Phoenix Capital. La quemadura en mi brazo izquierdo sigue ahí, una marca permanente de supervivencia y resistencia. Las noticias sobre mi familia me llegaron solo como rumores y reportes ocasionales de Chris. Allison recibió finalmente una condena de 2 años, suspendida por 4. Al ser su primera falta y gracias a mi petición, evitó la cárcel, pero el precio fue alto. Su historial por agresión y abuso a una hermana se difundió por internet como fuego. Su nombre y su foto se convirtieron en un tatuaje digital permanente. Los 10,000 seguidores de los que presumía se transformaron en críticos. Le costó encontrar trabajo y ahora, según dicen, sobrevive con turnos nocturnos en un almacén remoto, evitando todo contacto humano. La empresa constructora de mi padre colapsó en cuanto retiré mi apoyo financiero. Durante la investigación salieron a la luz fraudes contables y estafas bancarias de años atrás. Fue arrestado y acusado formalmente. La casa familiar fue embargada y subastada. Mi madre perdió su propiedad y su estatus social, y terminó en un departamento barato, viviendo de apoyos sociales. Todavía le dice a quien quiera escucharla que todo es culpa de Sara, pero nadie cree ya en sus delirios. Ahora voy al volante de ese BMW X7 blanco, conduciendo por la costa. Aquí tengo amigos que me respetan, un trabajo que me reta y me llena, y sobre todo, una libertad que nadie puede quitarme. El auto acelera con suavidad, dejando el pasado atrás y avanzando hacia un futuro infinito. La historia de ellos terminó. La mía apenas comienza.